en todo. Hace 8 días hablé de honrar al Hijo y esta mañana voy a hablarles de escuchar al Hijo. Escuche al Hijo, escuche a Jesucristo. ¿Y cómo escucharlo? Pues le diré como un resumen, como una síntesis de lo que va a ser el mensaje de forma implícita. Escucharlo por medio de las Sagradas Escrituras y el Espíritu Santo, que son uno solo, y por medio del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y vamos a meditar en Hebreos capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 2. Hebreos 1, 1, 2 dice la palabra del Señor así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, ¿de qué manera les voy a compartir? Voy a usar el primer punto, voy a tratarlo de una manera como directa del texto, y la segunda parte como una manera textual o temática en este día. Entonces, la invitación es que los creyentes, hace 8 días veíamos que honren al Hijo y decía: bienaventurados, dichosos los que en Él confían, felices los que en Dios confían. Y encontramos 3 beneficios de esa revelación divina que hay por medio de su Hijo Jesucristo, y por supuesto dentro de las Escrituras y por el mismo Espíritu de Él. Y el primer beneficio es la seguridad. Nosotros tenemos seguridad en Dios. Dios nos da esa seguridad por medio de la unión que tenemos con Cristo. ¿Y cómo no vivir seguros si Dios nos habla? ¿Qué persona podía vivir insegura? Aquella que no percibe la voz de Dios. Pero damos gracias al Señor que por su Espíritu dentro de nosotros podemos escuchar la voz. Hebreos 1:1, retomando, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Dios siempre habla, Dios siempre ha estado hablando, y para este tiempo igual Dios nos habla. El asunto es quién lo escucha y si acostumbra su oído a escuchar la voz de Él. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Entonces vamos, una sencilla mirada a la historia y una mirada a hoy. Nosotros encontramos una gran dificultad. Hay como una brecha gigantesca entre lo que está escrito y hoy, lo que vivimos hoy, lo que el mundo vive. Por eso quizás para algunos y para el mundo entero la Biblia es totalmente irrelevante. Es un libro lleno de riqueza literaria, histórica, poética, entre otras cosas, pero pues carece de relevancia. Y les puede sonar raro y extraño que nosotros traigamos esos testamentos a nuestra vida y cobren vida y nos den una especial relevancia. Dios habló muchas veces o en muchos fragmentos con un fin: recopilar en perfecta unidad a través de los siglos un mensaje que iría creciendo en contenido y también en claridad en cuanto al propósito eterno de Dios. Entonces, en el Pentateuco, en los libros históricos, cada época que se escribía, ellos iban sometiéndose a Dios en lo que Dios iba revelando y en lo que Dios iba construyendo. Posteriormente el Nuevo Testamento, los Evangelios, hasta finalmente las cartas, hasta que se selló el canon. Y Dios nos habló en esa época a ellos de distintos modos. ¿De qué maneras les habló? Les habló por leyes, les habló por promesas, les habló por hechos históricos. Hablamos de la poesía, símbolos, tipos y alegorías. De esa manera Dios quiso hablarles en esa época. El Antiguo Testamento el Señor lo dio
con un propósito, como una sombra, como hemos dicho muchas veces, de lo que había de venir, o como un negativo de una foto. ¿Y por qué hablar de eso? Porque quizás la gente hoy desprecie o menosprecie, mejor no desprecie, sino le dé un menor valor al Antiguo Testamento. Y a la gente le cueste trabajo traerlo a combinarlo con el Antiguo Testamento, confirmar la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, y sobre todo aplicar cosas como como las celebraciones, como en la forma como el pueblo de Dios le daba al Señor en la antigüedad. Y algunos dicen claramente, olvidan el Antiguo Testamento y dicen, por ejemplo, cuestiones como el diezmo, la ofrenda. Esa es una cuestión de allá. Esto no tiene nada que ver con el Nuevo Testamento, y quizás por ser de mayor comprensión o más fácil lectura el Nuevo Testamento con los salmos, la gente lo lee y no se fundamenta en el Antiguo Testamento. Bueno, ¿qué relevancia tendría eso para nosotros? Porque algunos de ustedes podían con su gesto decir, todo eso lo hemos escuchado. La pregunta es, ¿está usted leyendo el Antiguo Testamento? ¿Está usted leyendo la Biblia total como el Señor nos la dio y buscando una aplicación y un crecimiento en todos esos eventos y todas esas enseñanzas que encontramos? Le ha preguntado el Espíritu Santo. Por ejemplo, nosotros tenemos el tiempo con Dios, y el tiempo con Dios nos lleva sistemáticamente. Acabamos el libro de los Salmos, continuamos en una partecita de los Salmos, y ahora vamos a continuar con lo que veníamos leyendo, Éxodo. ¿Qué relevancia puede tener el Éxodo para nosotros? Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros sepamos estas verdades, y hoy saber que Dios continúa hablándole a su pueblo. Hebreos 1:2, primera parte dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Y cuando dice nos ha hablado por el Hijo, nos lleva a una relación con Él. Sin una relación con Él, pues no vamos a entender muchas cosas, porque Él ha sido el que inspiró la Escritura, y la revelación se ha mostrado en la persona de Él, en Jesucristo. En Mateo 11:27 dice la Biblia, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Por eso es tiempo de escuchar al Hijo, al Hijo. Si usted busca a Dios fuera de Cristo, jamás lo podrá encontrar. Debemos buscar a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y vale la pena volver a recordar, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. ¿Qué podemos encontrar hoy? Que la gente dice, pues que no importa cómo crea, no importa uno cómo siga una fe, lo importante es que sabemos que hay un Dios, y algunos van más allá, que hay una fuerza sobre la naturaleza que debió haber creado, pero hasta ahí. Pero lo importante es que todos tenemos un Dios o tenemos un creador. Pues no, Jesús dice de forma absoluta, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, lejos de Cristo no podremos encontrarnos con Dios ni conocerle, pues solo por su Santo Espíritu que nos ha enviado podemos llegar a conocerle. Entonces Cristo nos dio su Espíritu. Antes de irse dijo, no me voy, pero les enviaré el Espíritu. Y vamos a recordar algunos versículos que hablan del Espíritu Santo. Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. ¿Por qué es importante? Porque hay gente que conoce la Biblia de forma intelectual, o hay personas que, aunque tienen a Cristo, se han olvidado de tener una relación personal con Él, y entonces solamente viven, las letras ya les son conocidas. Por ejemplo, seminaristas, personas que
han leído la Biblia en tiempo pasado, entonces tienen conocimientos de los hechos históricos, tienen conocimientos aún superiores, pero no mantienen una relación fresca con el Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Entonces Corintios nos decía que la letra mata, pero el Espíritu da vida. Entonces las personas pueden conocer de cabo a rabo la Biblia, pero no serles relevantes a sus vidas. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por lo cual la Biblia sin el Espíritu Santo pues no nos va a dar dividendos espirituales, sino solamente recordaciones intelectuales, pero no habrá algo que verdaderamente mueva nuestra vida, transforme nuestra vida. Juan 15:26 dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere el Señor como cabeza de la iglesia para su iglesia? ¿Qué es lo que Él quiere? Entonces encontramos durante los siglos que la palabra de Dios ha permanecido. Y esta mañana quería invitarlos a que no solamente contemplemos la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino nos atrevamos a ir un poquito más. Y ahora que hay herramientas a la mano, como es ver la historia de la iglesia, cómo la iglesia fue creciendo y se desarrolló y permaneció, y cómo la palabra de Dios se mantuvo en medio de diferentes movimientos filosóficos. En siglos se han levantado siempre personas clave o personas claves para poder desdibujar o desorientar la fe del creyente durante todos los siglos. Y es muy importante conocer cómo ha intentado el diablo hacer que perdamos de vista al Hijo de Dios. En cada siglo, en cada época, cómo llegó la Reforma, cómo llegó el puritanismo, cómo llegó las iglesias cristianas a desarrollarse en medio del contexto. ¿Cómo usted, si usted es iglesia hoy, de dónde viene? Sería muy importante poder leer todo eso, y de seguro que su fe se va a robustecer, no solamente al mirar la Escritura, sino mirar cómo la Escritura ha permanecido en diferentes generaciones y movimientos fuertes como el que ahora, y poder clasificar el movimiento de ahora, lo que está pasando ahora frente a esos siglos pasados. ¿Qué nos estará atacando parecido a aquellos de estos siglos anteriores, y cómo la iglesia está yendo de un lado para otro? Es muy importante, hermano. Entonces el Espíritu Santo va a dar convicción de Cristo siempre, y de nadie más. No va a dar testimonio o gloria de los ángeles, no va a dar testimonio y gloria de la gloria que solo le es de Cristo, acerca de los patriarcas, ni de ningún mediador. Nosotros estamos dentro de un contexto católico aún, y encontramos que la gente cree en Cristo, y en algunos vehículos usted ve que está el pescadito como un símbolo que, bueno, un símbolo, digamos, que podríamos llamarlo cultural, no bíblico, porque ese símbolo no es bíblico, y hay gente que lo tiene pensando que es un símbolo pues súper extraordinario acerca del cristianismo. Pueden haber motivos para poner el pescadito, pero algunos ponen el pescadito y a otros el collar y el atuendo o la figura de la Virgen María. Quiere decir que esa persona, ese carro va pues súper protegido, porque va con hijo y va con madre. Entonces va con los dos, va pues súper protegido. Pero realmente la Sagrada Escritura nos va a llevar a la devoción y a la entregar gloria y al escuchar únicamente al Hijo de Dios. Hoy día que vemos cómo en medio de esta situación social, aún la fuerza de las religiones pueden estar llamándonos, como en esta época hemos escuchado acerca de la posición
de la iglesia tradicional en cuanto a a la parte social y política que vivimos, cómo en parte se avalan las marchas y cosas así, y cómo hacer. Entonces la gente vive en un mar de confusión y nosotros estamos llamados a escuchar la voz del Señor. Este es el momento de escuchar la voz del Señor. El Espíritu es de verdad y guía a la verdad porque es el Espíritu de Cristo. Juan 16, 13, 14 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces dice que el Espíritu cuando venga, Jesús en ese momento estaba ahí con ellos, pero Él dijo: me toca irme y les enviaré. Está hablando de un evento futuro, de lo que iba a pasar cuando Él subiera. El Espíritu vendría a levantar una iglesia y le iba a enseñar todas las cosas. La iglesia podría descansar que aunque Cristo físicamente no estuviera, su Espíritu estaría por la eternidad y seríamos sellados para siempre y tendríamos esa gran seguridad. Entonces Él iba a hablar, iba a testificar, iba a guiar acerca de toda esa verdad. No hablaría de su propia cuenta. Y cuando dice cuando venga el Espíritu, es algo que de forma interpretativa deberíamos pedir para las personas que no conocen de Dios. Solo para cuando venga el Espíritu Santo a esas personas, Espíritu que ya está entre nosotros, podrán aprender todas las cosas y solo así, por recibir el Espíritu, podrán glorificar a Jesús. De lo contrario, jamás lo podrán hacer. Y puede ser que haya alguien, una persona entre la iglesia que no tiene el Espíritu, tiene la fe de sus padres, pero no más, pero no tiene el Espíritu de Dios. Cuando venga podrá entender muchas cosas. Bien, entonces hay tres grandes beneficios de esta gran revelación. Y el primer beneficio es tener la seguridad. ¿Tiene usted a Dios? ¿Tiene usted el Espíritu de Cristo? El número 2, hablaré de otro beneficio que es la siembra. ¿Cómo debe ser transmitida esa palabra de Cristo? ¿Cómo debe ser transmitida? Y les diré que con entendimiento y siempre enfocada. Entonces, con entendimiento, primero, que llegue a mi corazón la palabra de Cristo, que llegue a mi vida y que transforme mi pensamiento. Romanos 12:2, que no tengo esa cita, dice: sino dejaos transformar. Déjense transformar. El versículo 1 decía que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y que no nos amoldemos a este mundo. No se amolden a este mundo. Es fácil amoldarnos a este mundo. Las personas se amoldan a este mundo. Las familias se amoldan a este mundo. La iglesia se amolda a este mundo. Hay iglesias locales, así como hay una persona que se desvía del camino, una iglesia también, como miembro de todas las demás iglesias, toda una iglesia puede salir. Toda una iglesia puede salir engañada. Toda una iglesia desde su pastor mismo puede salir a movimientos judio-mesiánicos, a movimientos extremos. Y la Biblia dice: no se amolden. Y ese reto también existe para hoy frente a una pandemia. El Señor, yo creo que por su Espíritu nos ha venido diciendo: no se dejen amoldar de todo lo que está pasando. Todo lo que está pasando es una realidad, pero no se dejen acomodar, sino déjense transformar. Déjense transformar en medio de pandemia. Déjense transformar en medio de crisis social, política. Déjense ser transformados por mi palabra. En sus problemas personales, déjense renovar. Algunos de ustedes no encuentran salida alguna a sus problemas. Y después de esa larga pandemia, algunos no han podido percibir el tiempo de la visitación de Dios, que tiene tiene un propósito claro: que nuestro corazón sea mudado, transformado en otro.
Bien, entonces entendimiento que esté en nuestro corazón, y luego convencidos, y luego teniendo evidencia, transmitamos a otros lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Transmitir a otros, primeramente nuestra familia. Deuteronomio 6 al 9, quisiera que recordáramos este texto. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. No sirven si no están sobre mi corazón. No sirven si no soy mudado en otra persona. Todos cambiamos. Pasamos de la adolescencia a la juventud, de la juventud a una edad juvenil más adulta, nos casamos. El solo matrimonio nos hace tener otra percepción de conceptos espirituales que solamente dentro del matrimonio podíamos poder comprenderlos mejor. La edad adulta y la edad de adulto mayor, cada etapa el Señor está haciendo que su palabra sea verdaderamente viva y eficaz. Pero puede suceder que las personas se queden con la misma palabra de Dios y con la misma forma de haberla interpretado y haber dado respuesta a ella de cuando la conocieron. Hay personas que no avanzan, que no se desarrollan. Entonces dice, estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué concepto tienen nuestros hijos de nuestra fe? ¿Qué concepto tienen las personas que nos rodean de nuestra fe? Algunos lo único que hemos hecho es simplemente transmitirles una religión, otra religión. Ellos no tenían religión, o antes tenían la religión tradicional y ahora tienen una religión protestante, pero no tienen nada más. No hay vida, no hay vida, no hay, como les he venido diciendo, transformación. Si las palabras de Dios están en mi corazón, al repetirlas a mis hijos, quizás ellos están recibiendo solo contenidos, pero cuando ellos se vayan de nuestras casas, ellos van a recordar cuando tengan dificultades cómo nosotros dimos respuesta bíblica y espiritual a lo que vivimos. Y lo que vivimos, les pregunto, ¿es fácil? No, no es fácil para nosotros. No ha sido fácil. Ha sido toda una lucha de saber qué decidir. Ahorita en pandemia, por ejemplo, ¿qué hizo la pandemia con nosotros? ¿Y qué hizo la pandemia con la iglesia? ¿Qué hizo con la pandemia con la iglesia? ¿A qué llevó la pandemia a la iglesia, incluyéndome a mí? ¿A qué nos llevó? ¿Qué respuesta tuvo? ¿Y qué respuesta tiene hoy? Pues hoy la alcaldía ha dicho, bueno, ya vamos a empezar a reunirnos. Entonces algunos dijeron, vamos a empezar a reunirnos, listo. Ya dijo el alcalde, la alcaldesa, que debemos empezar a reunirnos, y recién algunos empezarán a tomar la iniciativa de dar una respuesta a eso, por lo que el mundo les dijo, no por lo que Dios les dijo. No quiero decir que no hayamos tenido que cuidarnos, no quiero decir eso. No quiero decir que no hayamos tenido miedo, no quiero decir que corrimos riesgos. Tampoco quiero decir que algunos fuimos o fueron más victoriosos que otros, no. Simplemente lo quiero llevar a usted a una reflexión de cómo lo vieron sus hijos actuar, cómo lo vio la gente actuar a usted en medio de pandemia. Y ahorita, ¿qué podíamos decir? Las unidades de cuidado intensivo están a reventar. Hay un caos, la explosión social, todo lo que hemos visto. Entonces, en cuanto a pandemia, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Y cómo respondimos desde hace 14 meses, desde el primer día hasta hoy? ¿De qué manera respondimos? A mí me agrada que nuestros hijos hayan visto nuestra vulnerabilidad, nuestro encierro, nuestro miedo, pero me aterra que nuestros hijos hayan visto esos miedos y esos momentos que todos vivimos, que esos se hayan enseñoreado de nosotros, que nos hayan postrado,
que nos hayan condicionado, que nos hayan amarrado las manos, los pies, puesto mordaza a nuestra boca, que hayan visto en nosotros un espíritu de comodidad, de buscar solamente lo nuestro, de encerrarnos, de quizás no pensar en el reino de Dios mucho, de quizás no pensar en la iglesia del Señor, sino solamente actuar en beneficio propio, en autoprotección. Pero serán cosas que usted y yo tenemos que analizar. Y ellos, cuando nosotros vayamos a morir, el tiempo que moramos, después de que moramos, ellos van a quizás a tener otro tiempo de pandemia. Ellos van a quizás otro tiempo social más difícil incluso que el que hemos vivido. Y ellos se van a acordar muy bien de la palabra hecha carne en nosotros. Ellos van a acordarse de todo. Van a acordarse de la iglesia virtual. Van a acordarse de qué actitud teníamos con la iglesia virtual. Si nosotros los miércoles decíamos vamos a buscar una palabra de Dios y estábamos en culto. Si cuando estábamos en culto estábamos concentrados, con devoción. Ellos realmente han visto la pasión que el Hijo de Dios produce en nosotros. Ellos han visto realmente el temor de Dios que tenemos, que hemos tenido. Ellos han visto si Dios es un Dios de religión o es un Dios real, veraz. Pero ¿por qué quiero decir todo esto? No para que sencillamente nos cuestionemos o nos lastimemos o nos latiguemos. Yo creo que todos nosotros, y me incluyo, hemos fallado en la respuesta a Dios. De pronto digo yo he fallado, de pronto alguno de ustedes sentado diga, pastor, ¿será usted el que ha fallado? Por mi parte he estado al 1000%. Pues no sé, yo creo que como iglesia hemos fallado y que es tiempo de empezar a reaccionar y pedirle aún perdón a Dios de la manera como hemos respondido. Repetirle a los hijos las palabras algún día va a tener sentido. Hablar de ellas estando en la casa, andando por el camino, al acostarnos, cuando nos levantemos. ¿Con qué fin? ¿Religioso para que les vaya bien? No, para que cuando ellos tengan, como dije, situaciones difíciles, esas palabras se vuelvan carne en ellos por medio de lo que evidenciamos y de la forma como nosotros respondimos. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, etc. ¿Cómo debe ser transmitida la Sagrada Biblia? Con entendimiento, como dije, corazón y acción. Y ahora también enfoque, una promesa hecha por el mismo Dios, y es que al sembrar la palabra de Él, con el tiempo veremos gente salva. Veremos gente salva. Y usted y yo hemos podido hablarle a mucha gente, y algún día esto va a dar fruto. La gente lo vio a usted y lo está viendo, y algún día, pueden pasar décadas, la gente va a acercarse nuevamente a usted. El plan de Dios es salvar el individuo, ¿verdad? Llamó a Abraham, ¿cierto? Y luego hizo un pueblo. Salva al individuo por medio desde su llamado, hoy por medio de su iglesia, por medio de su espíritu primero, porque Dios llama por su espíritu y luego trae a la iglesia, ¿verdad? O algunos vienen a la iglesia y luego conocen verdaderamente a Dios. Y salvar una familia, y por medio de esa familia que la sociedad tenga esperanza. Y eso es lo que yo quisiera hoy proyectarles a ustedes. Alistémonos para las personas que se van a convertir. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Una familia que cree es esperanza viva para la sociedad en crisis. Pero hay que experimentar, hermanos, el rechazo. Hay que experimentar el rechazo. El Señor dice que dentro de las casas los enemigos serán los de su propia casa. Y esa va a ser una realidad para usted. Siempre vamos a competir con darle el honor a la esposa, darle el honor al esposo, darle el honor a los hijos, darle el honor a los padres por encima de Dios, o darle el honor a Dios por encima de. Y uno se debe sostener
La pareja, el varón se debe sostener en lo que Dios le habló, la mujer también. Debe haber una lucha espiritual dentro de los hogares, porque si el uno se acomoda a lo que dice el otro sin ser la voluntad de Dios, pues realmente toda la familia va a perder. Tenemos que sufrir por causa de Cristo, tenemos que sufrir por causa de la palabra del Señor. Isaías 44, 3 y 4 nos da unas palabras de esperanza. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Yo pienso que la iglesia está así, seca y árida. No creo que la iglesia, esta fue una prueba para sencillamente sostenernos. Casi que no nos podemos ni sostener, ya hay algunos que están fuera, y eso es un milagro grande, pero no estamos como deberíamos estar, llenos de Dios. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos, y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. ¿Eso quién lo va a hacer? Dios. Yo no lo puedo hacer. Yo no puedo hacer que las personas que han tenido apatía espiritual hacia la iglesia, apatía, pereza, somnolencia espiritual, puedan venir. ¿Quién lo puede hacer? El único que lo puede hacer es el Señor. Y deberíamos orar: Señor, avívanos a todos, avívanos, aviva tu iglesia, que sea una verdadera nueva etapa. Dios levantará su iglesia con el propósito que en las naciones pueda haber esperanza. Salmo 145, 4: generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. Será una iglesia que alabe a su Dios. Isaías 38, 19 y 20 dice: el que vive, este te dará alabanza. Este te dará alabanza. Como yo hoy, el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. Jehová, verso 20, me salvará. Por tanto, cantaremos nuestros cánticos en la casa de Jehová todos los días de nuestra vida, en la casa del Señor. Así es que quiero animarle, hermanos, que ya que estamos acercándonos nuevamente a la iglesia, algunos de ustedes, usted se ponga el reto de que usted va a alabar siempre y a cantarle cánticos al Señor todos los días de su vida. Todos los días que usted esté en Bogotá, todos los días que usted pueda, vendrá a la casa del Señor y le alabará. Entonces es tiempo de sembrar la palabra también, y entramos a esa nueva etapa. Recuerde, hermanos, donde los corazones estén totalmente dedicados a Dios. Beneficios de esta de la palabra del Señor y de que el Señor, el Hijo nos hable: seguridad, siembra y socialización. Que podamos socializar la palabra de manera especial, como cuerpo de Cristo, con cada miembro, como edificio, cada piedra viva. Primera de Pedro 2, 4 y 5 dice: ustedes son piedras vivas. Y está la piedra principal, la del ángulo, es Cristo, el fundamento, y todos ustedes están siendo edificados, haciendo un edificio para Él. Todos, hermanos, todos como cuerpo. Apelo a la unidad de la iglesia, apelo al sacrificio que la iglesia debe tener. Esta iglesia debe ser una iglesia que se sacrifica en amor para el Señor, y todos bajo un mismo código, bajo la palabra de Dios, disfrutar de las bendiciones concedidas que el Señor nos ha dado. Y yo le había dicho que tenía por acá, voy a ver si Dios me permite leerlo, un texto que encontré en el Salmo 105, 43 al 45, para leerle y darle una esperanza a ustedes en medio de que el desempleo y la crisis nos va a rodear. El Señor me hablaba
este texto decía: sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, les dio las tierras de las naciones, les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. La gente tiene más miedo todavía de lo que va a enfrentar, de lo que va a ser post pandemia, de lo que va a seguir sucediendo. Pero la verdad que este salmo me llena de ánimo. Somos el pueblo del Señor, hermanos, y pensemos en nuestros hijos. Las tierras de las naciones el Señor nos las va a dar, y las labores de los pueblos vamos a heredar. Entonces, posiblemente tendremos desempleo como todos, pero Dios tiene un puesto para nuestros hijos. Dios tiene un lugar para ellos, y eso nos debe animar como pueblo. Pero aclaro que seamos pueblo para una cosa, para recibir solamente, para recibir las bendiciones, o seamos un pueblo para ofrecer a Dios nuestras vidas, a Él, en unidad, como iglesia. Y algo que pensé al hacer esta enseñanza, más que cualquier cosa, algo que pensé es en la gente que va a empezar a llegar a la iglesia. Y no lo digo como, ay, nos vamos a avivar, va a venir gente, vamos a crecer. No, vamos a ayudar a otros. Habrá gente que necesita una gran ayuda. Nosotros enfrentamos pruebas, pero Dios está con nosotros. Ellos enfrentan pruebas, pero Dios por el momento está lejos de ellos, y ellos se van a arrepentir y van a venir a este lugar. Pero ¿qué van a encontrar? Es la pregunta. ¿Qué van a encontrar estas personas dentro de la iglesia? Y quiero ser, ojalá, muy práctico en lo que les voy a decir. Habrá gente, como ha sucedido, que llega a la iglesia y dice: ay, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Es que me invitó fulano de tal, un hermano que asiste acá. Y uno diciendo, pues por dentro diciendo: ese hermano hace mucho tiempo no viene por acá, ese hermano no lo he visto hace mucho tiempo. Pero no le vamos a decir eso, sino siga, hermano, y después se comunica con él. De pronto el hermano aparece en cualquier momento y viene. Porque ¿cómo la gente va a encontrar una respuesta en un pueblo que no cumple lo que el Señor le da? Unidad. Miren lo que dice Salmo 133:1: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Presencialidad. Tuvimos tiempo para estar lejos, ahora estamos siendo habilitados, con mucho cuidado con todos los asuntos de bioseguridad, pero presencialidad. Como algo que el Señor nos dijo: santificaréis mi día de reposo, lo apartaréis. No cuando uno quiera y cuando uno no quiera, sí. Cuando yo quiero, sí, y cuando no quiero, no. No, el Señor me dijo: santificaréis mi día. Es mi día, no el mío, sino el del Señor. Es mi día santo, mi día que yo aparto. Es un gran reto para nosotros. Y en este lugar el Señor nos va a dar bendición y vida eterna. Y nos vamos a distinguir dentro de este lugar por una docena de resultados o de consecuencias que hay de estar en armonía y de venir a la iglesia del Señor. Miremoslas un poquito para cerrar el sermón de esta mañana. Todo bajo el contexto del amor. Romanos 13:8: no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. El Salmo 122, si usted lo quiere después leer, habla: por amor de tu casa, por amor de tu nombre, por amor de tu iglesia, yo buscaré el bien de esa casa, yo buscaré el bien de ese lugar, por amor a mis hermanos. Todo gira, y aún la fe gira alrededor del ser humano. Catastrófico. Las canciones, dicen algunos comentaristas bíblicos, giran alrededor de lo que yo siento, de lo que yo pienso y de lo que yo necesito. Pero cuando uno va a la Biblia, encuentra es un llamado
a negarse uno a sí mismo, a tomar la cruz y a seguirle, a dar la vida, así como Dios dio la vida por nosotros, nosotros también daremos la vida por los hermanos. Quiere decir que si yo me congrego, hermanos, no lo hago para la gloria de Dios, lo hago porque es un beneficio para mí, pero lo hago porque también soy un testigo y alrededor mío hay otros testigos que me están viendo llevar mi cristianismo, mi fe. Continuemos. Entonces el amarnos dentro de la congregación implica, como le dije, una docena de acciones. Por ejemplo, saludarnos unos a otros. Ahorita no podemos abrazarnos. El que sigue es besarnos con ósculo santo, con un beso santo, con un abrazo sincero a las hermanas con toda pureza como hermanas, y los hermanos abrazarnos. Qué alegría vernos. Estoy diciendo las dos primeras. Y saludarnos. Pero hay hermanos que ven la iglesia como no parte de su fe comunitaria, sino de su fe individualista. Hay hermanos que apenas termina el culto salen y quieren sacar corriendo a todos los hermanos porque tienen sus propios planes. No les importa, no les interesa si de pronto alguien quiere venir a saludarlos, o en medio de ese ejercicio puede Dios usar su vida para bien para otros, sino inmediatamente están pensando en sus situaciones particulares, egoístas, personales. Claro está que hay formas de ser, yo entiendo. Sin embargo, su vida es muy importante, hermano. Su vida. Besarnos, 2 Corintios 13:12, saludados unos a otros con ósculo santo. Esperarnos. Así que, hermanos míos, 1 Corintios 11:33, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros, llevando la idea de la cena del Señor. Es importante que usted tome la cena del Señor. Hay personas que no toman la cena ¿hace cuánto? La Biblia dice que si hay un miembro enfermo en nuestro cuerpo, ¿verdad? Todo el cuerpo se duele. Todo el cuerpo se duele. ¿Cuál es mi obligación como pastor? Decirle, usted no puede seguir sin tomar la Santa Cena. ¿Qué está diciendo al no tomar la Santa Cena? Pues que usted no puede tomar la Santa Cena porque está en pecado, pero que usted definitivamente quiere permanecer en ese pecado y va mes tras mes de forma descuidada, sin entender la importancia que tiene para su vida y como un miembro del cuerpo de Cristo, para el cuerpo, su salud. Usted tiene que limpiarse de toda contaminación de carne y de espíritu. Estoy en inmoralidad, pastor, y entonces por eso no tomo Santa Cena. Pues deje su inmoralidad, deje de fornicar, deje de tener relaciones prematrimoniales, rompa eso, sujétese al Señor. Le está haciendo daño al cuerpo de Cristo, se está haciendo daño como miembro y le está haciendo daño al cuerpo de Cristo. Usted es una persona importante para el Señor, muy, muy importante para el Señor. Enseñarnos y exhortarnos. Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Nos enseñamos unos a otros, nos escuchamos, oramos, aprendemos del otro. Cada vez que abre la Biblia, cada vez que ora, el Espíritu Santo nos habla por medio de su oración. Me gusta cuando hay aún gente nueva, recién convertida, y dice, ¿quieres orar por mí? Y veo cómo Dios se manifiesta en un nuevo, en una persona adulta, joven. La palabra de Cristo debe abundar en nosotros y nos debemos exhortar en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Que las canciones es una gracia que Dios nos ha dado. Y quisiera llamar su atención en esta mañana en la alabanza y la adoración. Anteriormente cantábamos 6 o 7 canciones y las personas no las disfrutaban. No disfrutaban para nada, disfrutaban de la alabanza al Señor. Y hoy la actitud es igual. ¿Qué tanto significa Cristo para usted? La reverencia de Cristo. Yo le voy a decir una de las cosas, y es que
Si usted es una persona que llega tarde al culto, eso es lo que a usted le importa a Cristo. Eso es lo que le interesa a usted, Cristo. Primero, usted viene con todas sus cosas, hace todas sus cosas, y para el día del Señor y para cantarle al Señor, usted no es importante. El Hijo de Dios, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a usted le vale medianamente. A usted Dios le vale 70%, 80%, 45%, 50%. Eso es lo que le equivale a Dios. Él no tiene su corazón. Él no tiene su atención. Él no es digno, hermanos, Él no es digno de que usted llegue a la casa de Dios temprano. Él no es digno. Realmente Él no es digno. Él no es el Rey del universo. Él no es el que murió en la cruz por sus pecados. Él no es el que desde antes de la fundación del mundo ha creado todo, el que le dio la vida. Él es un insignificante o de poco valor para usted o para mí. Eso es Dios para nosotros. No es el primer lugar, no es lo máximo. ¿Qué pasa con esa actitud cuando venga gente nueva? Cuando gente nueva venga a ver, si esa no es nuestra motivación, mostrarle a la gente, por supuesto que no. Pero ¿creen ustedes que la gente dirá que es importante el Hijo de Dios o la iglesia del Señor o el culto del Señor? ¿Va a ser importante? Pues la gente va a encontrar una iglesia que va a medio paso. Una iglesia muy tibia va a encontrar cuando la gente se convierta al Señor. Y van a llegar motivados. ¿Ha visto la actitud de un recién convertido? Un recién convertido llora, gime, se llena, predica de Él por todas partes, lo alaba, no le importa quién esté a su lado, está pendiente de su Señor, solamente su Señor existe. Y sabe cómo en su tiempo le hablo y también le pregunto, los fariseos y los escribas, ¿en qué se convirtió la gloria del Señor para ellos? Y ahora se lo pregunto a usted, ¿en qué se convirtió la gloria del Señor para usted, para su vida? Ahora que empieza una nueva etapa, usted tiene que revisar. Porque otra cosa que uno podía hacer es, pues hermanos, no cantemos canciones. Nos vemos, y le doy la hora, 10:40 de la mañana que empieza el mensaje. Y esperaría que usted viniera al 10:40. No me gustan las canciones, no quiero cantarle, me es indiferente. Todo eso que quiera ayudarle a Dios no me interesa. Yo quiero es oír. Yo quiero algo intelectual o algo espiritual, pero para mí lo único suficiente es oír. Entonces venga a las 10:40. Me temo, hermanos, que son las 10:40 y usted no está sentado en esa silla, escuchando, atendiendo, oyendo. Entonces es un problema de actitud que nosotros tenemos. Y tenemos que darle cuentas a Dios de eso y alistarnos para las personas que van a llegar, que encuentren, no solamente Dios encuentre fruto, sino la gente que llega hambrienta encuentre qué comer, a quién seguir, a quién imitar, dentro de qué ambiente realmente espiritual está. Me imagino que estas cosas no gustan mucho, ¿verdad? Solamente pregúntese eso delante de Dios. ¿Qué significa Dios para usted? ¿Qué significa el Hijo? Hace 8 días hablamos de la honra. ¿Qué significa venir a escuchar al Hijo? Le damos a Dios, abrimos nuestro corazón al cantarle, le damos la gloria a Él y recibimos su voz. ¿Qué más decir? Animarnos unos a otros, y termino, y edificarnos. Anímense unos a otros. No se desanimen. No desanime con su actitud a otro, hermano. No desanime. ¿Qué está pasando en nuestra ciudad? ¿Cuál fue el objetivo del diablo? Desánimo para toda la ciudad. Pero no, el pueblo cristiano, ¿qué ha pasado estos días? ¿Qué hizo el pueblo cristiano? El pueblo cristiano se arrodilló y oró. ¿Quién los convocó? ¿Convoqué a algunos de ustedes a la oración? ¿Quién lo convocó a usted a orar por la nación y a que a la gran toma de Bogotá, la toma final de Bogotá, el hecatombe total de Bogotá, no rindiera efecto y no surgiera? ¿Quién lo llevó a usted a orar
en su cama, en su lecho, en la madrugada, en la cocina, en la ducha, clamar, levantar sus manos por la nación. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Yo quedé como en deuda diciendo: Señor, no convoqué la iglesia. Digo: no, tranquilo, que es que el que la convoca no eres tú, soy yo el que la convoco a orar. Mi Espíritu está en ellos y los ha hecho orar, animados unos a otros. Y yo le digo, hermanos, yo veo hacia adelante mucha esperanza. Veo mucha esperanza. Veo que no se acabó esto, no se acabó. Hay unas nuevas fuerzas para tomar. Hágase uno con el Señor. Anímese, edifíquese, considérese. Hebreos 10, 24 y 25. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. En algunos les quedó la virtualidad y allá se van a quedar. Ellos han podido ir a cualquier lugar, han podido ir, supermercados, han ido hasta la clínica, han ido, pero a la casa del Señor no. Sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, y confesar nuestras faltas. Santiago 5:16. Confiéses en sus ofensas unos a otros y oren unos por otros. No lleve sus pecados solos, ni sus tendencias, ni sus dudas. Expóngase a otros que sean espirituales. Venga, hable de su asunto, hable de sus pecados. Venga, siéntese con los pastores, siéntese con un líder. Diga: me está pasando esto, necesito ayuda, no puedo seguir así. Y orar, porque la oración del justo puede mucho. Estos días ya lo vimos. Y el ambiente de perdonarnos, soportándonos, Colosenses 3:13, unos a otros, perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros, y someternos unos a otros. Todo eso pasa dentro de la congregación. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos en todo. Los niños, hay una línea, si a usted, hermano, le dicen: siéntese en este lugar, a menos que tenga un problema de salud, siéntese en ese lugar. Y así, muchas cosas que vamos a experimentar dentro del cuerpo de Cristo, y de esa manera experimentar. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, que es la cabeza, y nos nutrimos de Él. Y si hay unos ministerios vivos, el Señor nutrirá su cuerpo. Entonces, hermanos, tengamos todas estas cosas en cuenta, porque de seguro el Señor quiere que le escuchemos para que también otros le escuchen. Vamos a orar en esta mañana y queremos bendecir a los hermanos de la iglesia virtual y animarlos a esa nueva etapa y a esa restauración de ruinas. Restauración de ruinas. ¿Sabe que del todo no es tan negativo ver cómo levantan los escombros de todo lo que quedó de los paros, ¿verdad? Ver cómo empiezan a pintar y todo eso. ¿Se ha visto cómo recogen? Yo creo que espiritualmente tenemos que hacer lo mismo. Hay que recoger una cantidad de escombros que tenemos y ayudar a la gente a que recoja sus escombros y empezar a levantarnos, no como si fuera una etapa común y corriente, o como aquí no pasó nada. ¿Aquí qué pasó? No, pues una pandemia que pasó por ahí y una situación social, política increíble, pero ya eso aquí no pasó nada. Hermanos, les pregunto, ¿no pasó nada? ¿No le pasó nada a usted? ¿No le pasó nada a su familia? ¿No le ha pasado nada a la ciudad? ¿No le ha pasado nada al país? ¿No le ha pasado nada a la iglesia? ¿No le ha pasado nada? ¿O sí le pasó? Si le pasó, entonces, ¿y fue grave? Fue grave. No podemos seguir siendo los mismos. Oremos. Señor, en esta mañana queremos darte gracias y pedirte que venga una nueva etapa donde la centralidad esté en escucharte a ti, Señor. Ahora tú nos hablas por tu Hijo. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Espíritu tuyo. Gracias, Señor, por la iglesia. Gracias por cada miembro de tu iglesia. Levanta tu iglesia y empieza, Señor, a mover escombros. Hay escombros,
Estamos aturdidos, sacudidos, contaminados, encerrados, afligidos, desesperanzados, oprimidos. Pero ahora, Señor, da la orden para que nos levantemos. Da la orden para seguir adelante. Te damos gracias y declaramos, Señor, que nos someteremos a tus estatutos y mandamientos, y declaramos, Señor, en esta mañana, confesamos tu palabra, que te vamos a obedecer, y tú nos darás las tierras de las naciones y las obras, los oficios de los pueblos, para gloria de tu nombre y bendición de la nación. En el nombre de Jesús. Amén y amén.